donde empezamos ayer con el TP3, vamos a ver un par de ejercicios más, ¿sí? Y bueno, eso. A ver, comparto pantalla. Bueno, tenemos el ejercicio número 9. ¿Qué dice? La probabilidad que un vendedor venda la suscripción a una revista a alguien que ha sido seleccionado aleatoriamente del directorio telefónico es 0,20. Si el vendedor le habla a 10 individuos, ¿cuál es la probabilidad de que, bueno, iba a decir distintas opciones? A ver, son problemas un poco por ahí, ya son desactualizados, ¿sí? Porque acá esta referencia de la guía telefónica, ya ni guía telefónica hay, así que bueno. Pero esta es como que agarramos la guía telefónica y va una persona que se dedicaba a vender suscripciones a revistas. Por ejemplo, si, bueno, yo te doy una suscripción a, no sé, una revista de automovilismo. Entonces vos todos los meses te va a llegar la revista a tu casa, tanto. Y te va a salir que todos los meses tanto dinero. Bueno, eso sería el trabajo que hacía este hombre. ¿Sí? Buscaba la guía, llamaba y les ofrecía. Bueno, dice que esa probabilidad de que le venda a alguien es de 0,2. ¿Sí? Entonces, si el vendedor le habla a 10 personas, ¿cuál es la probabilidad de que no se venda ninguna suscripción? Bien. Entonces, el tipo, bueno, como ya hemos visto ayer, ¿sí? Son de tipo binomial, ¿sí? Donde podemos ver básicamente éxito o fracaso. Entonces, binomial. O sea, solo hay dos opciones, digamos. Bueno, ayer ya hemos visto también, esta era la función de probabilidad o cómo se calcula, pues de alguna manera, era a través de esta expresión. Bueno, para este ejercicio, P es 0,2, N es igual a 10, 1 menos P será 0,8, y bueno, X irá en función de lo que yo quiera calcular. Para el punto A, como me dice, la probabilidad de que no se venda ninguna suscripción, no se venda ninguna, o sea, en este caso, X es igual a 0. ¿Sí? O sea, yo cuando reemplazo acá será 0,2 elevado a la 0 por 1 menos P de 10 menos 0, o sea, elevado a la 10. Bueno, en este caso, ¿sí? Vamos a usar la formulita ahí. Esa probabilidad es de 0,1074. ¿Bien? Bueno, seguimos. Se vendan dos suscripciones, ¿sí? Que se vendan dos, ¿qué será entonces? Ahora X es igual a 2, ¿sí? Por lo tanto será 0,2 elevado al cuadrado por 1 menos P de 10 menos 2, o sea, elevado a la 8. Bueno, en ese caso, esa probabilidad me da igual a 0,320. No, 330, 20 sería. ¿Sí? Bien. Allá tenemos los dos cálculos, como les digo, lo que varía es X, digamos. ¿Sí? Luego, se vendan al menos dos suscripciones. Al menos dos, ¿qué significa? Que en este caso la probabilidad será X mayor o igual que 2. ¿Sí? Ahí como está escrito acá. X mayor o igual que 2. Esto también lo puede expresar como es un complemento, o sea, 1 menos la probabilidad de X menor que 2, que va a ser igual a 1 menos la probabilidad de X
igual a x igual a 0 más x igual a 1. En este caso es 0,66242. A ver, en este caso, por facilidad de cálculo, digamos, nos queda que es más sencillo hacerlo con su complemento. ¿Por qué? Porque ustedes pueden decir, profe, pero podemos calcularlo como la probabilidad de x igual a 2, la probabilidad de x igual a 3, 4, 5, hasta llegar a 10. Va a ser exactamente, obviamente, el mismo resultado. Pero hay cuántas van a tener que hacer? 8 cálculos, digamos. 8 veces calcular las probabilidades. ¿Sí? Ese es digamos, la dificultad. Entonces es más fácil hacer el complemento, ya que cuando solo calculo. Solo calculo dos probabilidades. Bueno, una ya la tenía. El punto A solo sería para x igual a 1. ¿Sí? Por eso está, digamos, el hecho de poder utilizar el complemento, que obviamente es exactamente válido también. ¿Sí? Bien. El D dice, se venden a lo sumo dos suscripciones. A lo sumo es totalmente el opuesto, digamos. O sea, x menor o igual que 2. ¿Sí? A lo sumo significa eso, menor o igual que 2. Bueno, en este caso, suma la probabilidad de x igual a 2, más x igual a 1, más x igual a 0. ¿Sí? Bueno, y me da 0,6778. No hay más. Y se calcula el valor esperado de la desviación estándar. En este caso, si yo voy ahí esas tablitas a mi tablita de distribución, que les digo, veo que la esperanza se calcula en este caso como n por p. N es 10, recordamos, p es 0,2, entonces será 2. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que ese es como digo, mi valor esperado, mi esperanza es esa, digamos. O sea, de que si yo tengo 10 personas a las que llamo, yo espero que 2 personas me vendan, o sea, me compren mi suscripción, ¿sí? Con ese nivel de probabilidad, digamos, ¿sí? De las 10 que yo llame, 2 seguramente me van a comprar. Y bueno, la varianza se calcula como n por p por 1 menos p. En este caso, 1,6. ¿Sí? Bueno, estamos, ¿no? ¿Te parecido lo que bueno, hicimos ayer en clase, ¿sí? De binomial? Entonces, bueno, no hay más que eso para mostrarla, ¿sí? Puede pedir entonces algún caso que calcule la probabilidad exacta o puntual, como digo cuando dice x igual a 0, x igual a 2, o bien un acumulativo, por decir, ¿no? O sea, decir, bueno, mayores que tal número, menores que tal número, ¿sí? Tendré que ir sumando, como le digo, también a estar en cuenta que se puede calcular con el complemento varias veces para hacerlo eh, más sintético, por decir, al cálculo. ¿Bien? Bueno, eso por un lado. Seguimos entonces, agregamos otro. Bueno, este es el problema número 12, pero también para ustedes el 12. A ver, ¿qué dice? De un lote de 10 proyectiles, se seleccionan al azar, se seleccionan 4 al azar y se disparan. Si el lote contiene 3 proyectiles defectuosos que no explotarán, ¿cuál es la probabilidad de que, me dice bueno, y yo empiezo a calcular. En este caso, también hemos visto, ayer el último que hicimos, esta sería hipergeométrica, ¿sí? O sea, yo tengo una cierta cantidad de lotes, selecciono una cierta cantidad
Y puede ocurrir, dice, bueno, esa es la hipergeometría. O sea, yo de cierta cantidad que tengo, selecciono, ¿sí? Unas, en este caso, ¿cuáles son mis parámetros? Mi n mayúscula es 10, esa es la cantidad que yo tengo. Em, en este caso es 7, y n igual, n minúscula igual a 4, ¿sí? Bueno, entonces me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que exploten 4? Dice. ¿Mm? ¿Cuál es la probabilidad de que exploten 4? Entonces, acá en este caso mi variable x, ¿sí? Que es el juego siempre la que varía, x igual a 4. Entonces, bien, hacemos, como es, a sobre x, bueno, no te voy a ver, no te voy a explicar acá, a sobre x, eh, ¿sí? Toma de 3 de 0 sobre x sobre. En este caso, la probabilidad me da 0,167. ¿Sí? Recordemos que esta era mi función de probabilidad, ¿sí? Si tiene usted a mano ahí la tablita, ¿sí? Se fijan, ahí vamos completando los datos, ¿sí? Bueno, el B dice, al menos dos no exploten. ¿Qué significará? Que al menos dos no exploten. En este caso, dice, es la probabilidad como de X mayor o igual que 3, ¿sí? Que también en este caso lo puedo calcular por su complemento como 1 menos la probabilidad de X igual a 1 más la probabilidad de X igual a 2, ¿sí? Bueno, a ver, un segundo. Hay que verlo sin materia. Bueno, ahí estamos entonces, estamos en ese caso, ¿sí? Como les digo, la hipergeométrica, digamos, trabaja con eso. O sea, yo tengo una cierta cantidad de elementos y de esas selecciono tanto, todo, bueno, la cantidad que yo tengo. Esa es la característica principal, digamos, ¿sí? Y en función de eso, bueno, voy trabajando las variables. Recordemos que en este caso, por ejemplo, lo que tiene es que trabaja con combinatorias. Recordemos que esto que tenemos acá, los cálculos, estos, son indicados de esa manera, pero son como una manera más de indicar que son combinatorias en realidad. Sí, esos cálculos. Bueno, después me pregunta cuál es el valor esperado de desviación estándar para este tipo de distribución. La esperanza la calculo como n minúscula por a sobre n, esos son los parámetros que tengo. En este caso me da 2,8. Y la varianza, bueno, fíjense que es un poquito más larga, como la calculamos, otra expresión, y bueno, da 0,56. ¿Mm? Bueno, este sería uno de hipergeométrica. Y, a ver, ¿qué nos queda?
Bueno, esto creo también es hipergeométrica, ¿sí? El problema 16 dice, como parte de una encuesta de contaminación del aire, un inspector decide examinar las emisiones de 6 de los 24 camiones de una compañía. Si 4 de los camiones emiten cantidades excesivas de contaminantes, y bueno, pues ya las pego. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Tenemos 24 camiones en total. De esos voy a examinar 6, de esos 24, uno 6, y de esos 6 que examino, dice que 4 tienen cantidades excesivas de contaminantes. ¿Sí? Entonces, como vemos, esta también es una hipergeométrica, ¿sí? Voy a sacar lo define. En este caso, mi variable x es una variable aleatoria discreta con distribución hipergeométrica, y x es el número de camiones examinados en una compañía. Bueno, en el parcial también siempre traten de, bueno, traten, hagan, definan, digamos, qué distribución van a tomar, ¿sí? O sea, no, me refiero a que no empiecen eh, antes de hacer los cálculos, ¿sí? Bueno, como dice acá, en este caso, la variable x, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué tipo de distribución? ¿Sí? Porque recuerden que el parcial ya va a estar en lo de discreto, va a haber variables que son continuas, ¿sí? Entonces, eh, es parte del desarrollo, digamos, por más que por ahí no les diga, en sí la consigna diga qué tipo de distribuciones, es correcto que ustedes escriban, digamos. O sea, lo primero es decir, bueno, ¿qué tipo de distribución voy a trabajar? ¿Sí? Será binomial, pregeométrica, después, bueno, vamos a ver Poisson, normal, ¿sí? Eso es lo primero. Y ya después de ahí, bueno, empezamos a calcular, ponemos los parámetros, ¿sí? En este caso, los parámetros A dice, o la 4, los que tienen una cantidad excesiva de contaminantes, n igual a 6 son los camiones examinados, y n igual a 24 los camiones totales. Bien. El punto A me dice, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos sea parte de la muestra del inspector? O sea, ¿qué me está diciendo? Que x es igual a 0. ¿Sí? Para que es un chiquitito el cálculo. Aquí se ve. Ahí está un poco. De vuelta, reemplazamos las distintas variables con x igual a 0 para este caso, y me da que ese igual a la probabilidad es 0,2880. Aquí. Bien. Luego me dice la probabilidad que exactamente 2 camiones, en parte de la mano, claro, de que exactamente 2 camiones sean parte de la muestra. O sea, para x igual a 2. Lo mismo. Hay una expresión ante que x ahora valdrá 2. ¿Sí? Bien, reemplazo ahí. 0,2160. Y bueno, directamente ahí ya me da cuántos camiones que emiten dióxido de contaminantes. A ver. ¿Cuántos camiones que emiten cantidades excesivas de contaminantes espera que hayan entre los 6 seleccionados? Porque ese refrigerador, evidentemente, que es otro ejercicio. No me he esperado de camiones, sería acá. Pero bueno, es lo mismo. La expresión es n minúscula a sobre n mayúscula. O sea, 6 por 4 sobre 24 me da igual a 1. O sea que sí, ¿qué significa? Que si yo selecciono 6 camiones, espero que haya por lo menos uno siempre que me dé, que tenga problemas de contaminación. ¿Sí? Bueno, si vemos, entonces no hay, son bastante similares en cuanto a su enunciado, los problemas, y por eso les digo, hay que empezar a identificarlos, ¿sí? Pero cuando ya les da ciertos
ciertos datos, usted ya va a poder decir, ah, este sistema es hipergeométrica, este binomial, y bueno, todavía nos faltan las otras distribuciones, que eso ya lo vamos a ver en la próxima semana, ¿sí? Con lo que vimos ahora sería lo que nos correspondía, de los problemitas que ponéis una asistencia, digamos. Y como les decía, para no avanzar con otra distribución. Hemos visto que tenemos binomial, hipergeométrica. Ayer lo que vimos al inicio era un poco más de distribución, los primeros, ¿sí? Así que eso. No sé, ¿alguna duda, algo? ¿Una pregunta? ¿Está todo? ¿Se entendió? Bueno. em, sí, son menos que otras veces, no sé por qué. Bueno, chicos, si no hay preguntas, bueno, sigamos con las competencias. De competencias, ¿quién le tocaba dar hoy? Creo que había dos grupos. A ver. Sí, nosotros, profe. Bueno, cuando quieran pueden ya compartir su pantalla. Buen día, profe. Ahí comparto. Buen día. Buen día, profe. Hola. ¿Se ve, profe? Sí, sí se ve. Bien, bueno, yo voy a poner el ejercicio 18, que dice: en la industria de la construcción son comunes las disputas y a menudo se deciden por arbitraje. En 1988 se solicitó arbitraje para un total de 4.940 disputas en el área de la construcción en Estados Unidos. En la tabla se presenta una distribución de los valores en dólares de las 4.940 reclamaciones. Como se puede ver, está la tabla de la cantidad de disputas que hubo en el intervalo de los montos, digamos. Entonces la A me pregunta: estime la probabilidad de una reclamación arbitrada cuyo monto en dólares no se haya revelado. Entonces vamos al monto no revelado, que serían 294, y se lo divide por la cantidad de disputas, que esa me daría la probabilidad. La B dice: estime la probabilidad de que el monto de la reclamación de arbitraje exceda los 100.000. Entonces tomamos las disputas, digamos, que pasen los 100.000, y sumamos todas esas disputas, que serían los 739, 129 y 80, y la dividimos por el total de disputas. Y esa me daría la probabilidad. Y la 6 es: estime la probabilidad de que el monto de la reclamación de arbitraje sea desde 50.001 hasta los 500.000. Entonces tomamos la tabla de los valores de 50.001 hasta los 500.000, que serían solamente dos, los 590 y los 739. Sumamos esa y dividimos por el total de las disputas y nos daría la probabilidad. Y bueno, Bien. este es un gráfico de la distribución de reclamo, más o menos. Ajá. Y ese sería el ejercicio 18. Bien. ¿Vos estabas solo? Sí, ahora comparto el de mis compañeros. Ah, es otro, digamos. Ah, bueno, Sí, bueno. el ejercicio del 24. Bueno, a nosotros nos tocó también el ejercicio número 24. Bien. Hablabas,
ahora leeré el enunciado. En una fábrica de televisores, las máquinas 1, 2 y 3 producen respectivamente el 28, el 32 y el 40% del total. En la producción de cada máquina, el 3%, 4% y 5% son televisores defectuosos. En el inciso A nos dice que se toma al azar un televisor de la producción total. ¿Cuál es la probabilidad que sea defectuoso? Bueno, en este primer punto planteamos la probabilidad de que del total de la producción nos salga un televisor con algún defecto. Tenemos los defectos de cada máquina, por lo que tenemos que calcular el defecto de la producción total. Para eso planteamos el teorema de la probabilidad total. A ver. Bueno, aquí aplicamos el teorema que nos dice que la probabilidad del defecto de la producción total sería igual al producto de el producto de la probabilidad de que salga de cada máquina, el televisor de que salga de cada una de las máquinas por la probabilidad del defecto que tiene esa misma máquina. Como tenemos todos los datos, los reemplazamos, nos sale que la probabilidad de que salga un televisor defectuoso sea del 0,4%. 0,4, un 4,12%. Bueno, eso es lo que nos piden en el inciso A. Bien, ahora yo de la parte B, que tenemos que saber, y le digo, bien, bueno, la parte B dice, se toma al azar un televisor de la producción total y se le encuentra defectuoso. ¿Cuáles son las probabilidades que haya sido producido por la máquina 1, por la máquina 2 o por la máquina 3? Bien, bueno, aplicando el mismo teorema de Bayes, de la probabilidad total, ahora ya sabemos qué televisor es defectuoso, pero queremos saber de qué máquina viene. Hacemos para la máquina 1, la probabilidad de la máquina 1, hacemos el cálculo, que es 0,28, el porcentaje de la máquina 1, por la probabilidad de que sea defectuoso. Entonces, el resultado nos da aproximadamente 0,204, que pasándolo a porcentaje sería de que hay un 20,4% de probabilidad de que provenga de la máquina 1. Y para la máquina 2, no sé si se me está escuchando, ¿no? Sí, se te escucho. Ah, bien. Para la máquina 2, hacemos lo mismo. $0,32, que es el 32% del porcentaje de la probabilidad de que sea la máquina 2, y que es defectuoso, es el 0,04. Hacemos la división y nos da aproximadamente 0,311, que en porcentaje es un 31,1% de que sea defectuoso y provenga de la máquina 2. Y para la máquina 3, realizamos el mismo procedimiento y el resultado nos da de 0,485.
Es decir, que el resto del porcentaje del 100%, que es casi la mitad del 48,5% de que provenga de la máquina 3 y sea defectuoso. Em, Usando este teorema, nosotros podemos bueno, calcular la probabilidad de que provenga de cada máquina y sea defectuoso. Por lo tanto, es muy probable que la mayoría de, de que sea defectuoso provenga de la máquina 3. Es la que más produce, pero tiene la mayor tasa de fallas. Por lo tanto, es la que tiene más probabilidad de que sea defectuoso. Bien, bien, correcto. Bueno, Sí. creo que ustedes tocaron dos problemas, bueno, justamente porque eran tres integrantes. Bien, el primero era un poco más ya de los primeros que hicimos todavía, era bastante práctico. Y bueno, el problema del dos, el segundo problema que hicieron es como decía, justamente el teorema de Bayes. Bueno, está bien, o sea, correcto. El teorema de Bayes les dije siempre que ese seguro va siempre uno del parcial, así que eso siempre tenganlo en cuenta, repásenlo, eso siempre va alguno. Y como ven, es bastante mecánico el cálculo, digamos, siempre muy similar. Sí, Obviamente lo que cambia son las cifras, los enunciados, digamos. Pero después la mecánica de la resolución es bastante similar siempre. Así que bueno, eso no debería haber inconvenientes. Bueno, chicos, ¿y qué tal le resultó? ¿Les pareció complicado para resolver? ¿Lo pueden hacer rápido? ¿Hizo cada uno primero? es quizás para pasarlo todo a computadora, porque una vez que lo hacemos a mano es medio poner las fórmulas así en Word y eso Ah, como que cuesta un poquito. claro, pero sí, un poco de práctica nada más, pero bueno, sí, sí, eso Sí, no. Bueno, chicos, entonces gracias por esta presentación. gracias, profe. Gracias, profe. Ah, bueno, no sé, ¿alguien más había hoy día? Creo que sí. ¿Algún otro grupo para dar competencias había hoy? Mm, Yo, profe. Fernando. Bueno, Fernando, compartí tu pantalla. Oye, profe, yo tenía que dar competencia hoy. Sí. Estoy esperando que se conecte mi compañero. Ah, bueno, esperemos un ratito, igual estamos a tiempo. Me avisales, a ver, con algún mensaje.
Está tardando un poco, parece, en conectarse. ¿Se ve en pantalla, profe? Sí, listo, listo, arranca nomás. Bien. Bueno, nos toca hacer el ejercicio 19, que dice que una fábrica utiliza 3 líneas de producción para fabricar latas de cierto tipo. La tabla adjunta presenta la cantidad de latas que no cumplen con las especificaciones, clasificadas por tipo de incumplimiento de las especificaciones para cada una de las 3 líneas dentro de un periodo particular. Y un ejercicio de probabilidad condicional de independencia, donde nos dan una tabla de frecuencias para realizar los cálculos. El espacio muestral son 1500 latas que hay en total, y es una distribución discreta. Lo primero que hice fue calcular el total de cada línea de producción y el total por tipo de defecto. Bueno, el inciso A me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la lata la produjo la línea 1? Bien, eso se calcula con las 500 latas que produjo la línea 1 dividido el total de latas, o sea, 1500. Eso me da 0,3333. O sea que la probabilidad es del 33,3%. El inciso B me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la causa del incumplimiento sea una grieta? Acá define una variable g como la causa del incumplimiento sea una grieta. Esa probabilidad va a ser igual a las 666 latas que tuvieron grietas
sobre 1500, el total de latas. Y me da como resultado 0,444. Entonces la probabilidad es del 44,4%. El inciso C me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la lata tenga una mancha o un defecto superficial? Ahí me está dando la unión de dos eventos, que tenga una mancha o tenga un defecto superficial. Acá defino las variables M, tenga una mancha, y D, tenga un defecto superficial. Esa probabilidad se calcula así. Probabilidad de M unión D va a ser igual a la probabilidad de que tenga una mancha más la probabilidad de que tenga un defecto superficial menos la intersección de estos dos. Entonces, la probabilidad de que tenga una mancha es de 243 latas sobre 1500. La probabilidad de que tenga un defecto superficial es de 166 latas sobre 1500. Menos la intersección de estos dos eventos, como son eventos excluyentes, va a ser igual a 0. El resultado es 0,2726. Entonces, la probabilidad de que tenga una mancha o un defecto superficial es de 27,2%. Ahora mi compañero explica los incisos que siguen. Bueno, Buen día, profesor, ¿me ¿Estás ahí, escucha? Mauro? sí, sí, te escucho. Bueno, ¿podés seguir exponiendo la... Bueno, buen día, profesor. Yo voy a empezar a explicar los demás ejercicios que restan. En el ejercicio D es de probabilidad condicional. En este ejercicio estamos interesados en saber cuál es la probabilidad de que una lata tenga manchas, sabiendo que proviene de la línea 1. Para eso usamos la definición de probabilidad condicional, que es la cantidad de casos favorables sobre la cantidad sobre el total condicionado. Entonces tomamos las latas con manchas de la línea 1, que son 75, y la dividimos por el total de las latas de la línea 1, que son 500. El resultado es 0,15, es decir, un 15%. Es la probabilidad del 15%. Para Bien. el siguiente ejercicio sería el punto E. Dado que la lata seleccionada mostró un defecto superficial, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la línea 1? Bueno, en este ejercicio invertimos el condicionamiento. Ahora queremos saber, dado que una lata tiene un defecto superficial, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la línea 1? Y aplicamos, bueno, otra vez la probabilidad condicional, pero cambiando la referencia. Tomamos las latas con defecto superficial de línea 1, que son 50, y las dividimos por el total de latas con ese defecto, que es 166. Y obtenemos aproximadamente 0,30, que vendría a ser un 30%. Esto quiere decir que bueno, el defecto es del 30%. Bien. La presentación, bro. Profe, ¿usted ve la presentación? Hola. Ahí está. Bueno, ahora voy con el ejercicio F. Los sucesos de efecto superficial y línea 2 son independientes. Bueno, en este caso utilizamos la definición de independencia. Eh, Dos eventos son independientes si la probabilidad conjunta es igual al producto de sus probabilidades marginales. Y calculamos primero la probabilidad conjunta, que es 32 sobre 1500, que da aproximadamente 0,0213. Y luego calculamos el producto de las marginales, la probabilidad de la línea D por la probabilidad de la línea 2, que da aproximadamente 0,295. Como estos valores no son iguales, concluimos que los eventos no son independientes, es decir, el tipo de defecto depende de la línea de producción. Bien. Ahora vamos con el punto G.
¿Se ve el punto G? No, todavía no. Ahí está. Ahora sí. Calcule las probabilidades marginales e interprete. Bueno, en este inciso calculamos las probabilidades marginales que describen el comportamiento individual de cada variable. Por una parte, tenemos por línea. Observamos que la línea 3 tiene mayor proporción, con un 40% de las latas defectuosas. Esto Ujú. interpreta, esto interpretamos por esto que indica que las líneas, que más, que, que la línea contribuye más al total de defectos. Y en la parte 2 calculamos por grieta. Es decir, las grietas son el defecto más frecuente, con un 44%, mientras que los defectos otros son los menos comunes. Esto permite, ya para cerrar, identificar cuáles son los defectos que deben priorizarse en el control de calidad. Y bueno, ya Bien. tenemos la conclusión. Ujú. ¿Puede ver la conclusión, profe? ¿Cómo? ¿Puede No, ver no la veo, no me conclusión? sale ningún, me quedó ahí en el punto G. Y Ahora bueno, sí, ahora ahí está. terminamos con la conclusión. El análisis probabilístico permite identificar patrones en la producción y detectar defectos predominantes y evaluar si los procesos son independientes o están relacionados. En este caso, observamos que los defectos no son independientes de la línea de producción, lo que sugiere que existen diferencias en el desempeño de cada línea. Bien, 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 sí. Bueno, ahí termina. Bien, les tocó todo un problemita ya bastante, o sea, bastante completo, digamos, tienen cálculos, condicionales, bueno, pueden sacar conclusiones del trabajo. Así que bien, bien, estuvo bien presentado. ¿Cómo lo hicieron entre los dos? Cada uno lo hizo por su lado primero. ¿Cómo se organizaron? Eh, el primero, el compañero lo terminó de hacer y después me sumé yo Ujú. al problema y bueno, después lo pasamos. Claro, sí, soy- Y bueno. como vimos que podía quedar más completo poniendo una introducción o poniendo notas al margen, Ujú. un Sí, comentario sobre cada ejercicio y bueno, dar la conclusión. claro, sí, la conclusión siempre es importante, como les digo, para ver qué se entendió del problema más allá de lo que se calculaba, digamos. Bueno, bueno chicos, entonces gracias bien, por la presentación. Gracias, Rafael. Casi perfecto. Bueno, bueno, creo que eran ellos nada más lo que faltaba. A ver, ¿va a ir más? ¿Sabía? ¿No hay más? Bueno, entonces los otros grupos quedarán para allá, bueno, las que asigné eran para el jueves que viene, así que ya recuerden que antes del parcial tienen que terminar de dar todos, ¿sí? No, ya me voy a fijar bien a ver cuánto me faltan. Ya dimos bastante, así que van a ir quedando poquitos. Pero bueno, eso no dejar pasar, como les digo. Bueno, chicos, entonces sería todo por hoy. Nos vemos la otra semana. Bueno, hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe.